Seguimos avanzando en esta jornada de día viernes, 8 de la mañana con 15 minutos, y vamos a tomar ahora contacto para entrar de lleno en temas de la crisis sanitaria. Para eso vamos a conversar con el director del Centro de Diagnóstico y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Medicina. Ya está en línea el doctor Rodrigo Cruz para hablar precisamente de cómo se ha ido comportando el virus en nuestro país. Doctor Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días a todos, un gusto. ¿Qué tal, doctor Cruz? Cuando escuchamos al gobierno y al ministro de Salud hablar del aplanamiento de la curva, de una fase de nueva normalidad, o como el ministro Mañalich decía ayer, tenemos que instalar una normalidad segura, ¿qué le parecen primero que todo estos conceptos para la etapa que estamos viviendo? Hola, buenos días a todos. Sí, en general son conceptos que pueden estar correctos y estoy de acuerdo con ellos, especialmente con los números que todos conocemos, todo el público conoce, ustedes conocen, que son estos números que usted mismo nombra, al que se refiere con el aplanamiento de la curva, y que en general en Chile eso es así. Ustedes se han fijado que, para que todo el público entienda, que todos los días el número de casos nuevos varía entre 150, 500 y no excede eso. Y así eso uno lo lleva a un gráfico, a una curva epidémica. En general, en Chile los números no son malos, y eso es verdad. En general se ha ido produciendo en forma progresiva lo que usted denomina que el aplanamiento de la curva, especialmente en algunas regiones. Si uno esto lo divide por regiones, por ejemplo, en la cuarta región de Coquimbo, en la sexta región hay un aplanamiento total de la curva. Y eso es correcto. Hay algunas comunas y hay algunas regiones que tienen algo de problema, pero en general los datos son bastante buenos en general. Ahora, el segundo concepto, esto de la nueva normalidad. Sí, los países, y todos lo entendemos, los países tienen que ir de a poco volviendo a la normalidad, pero se tiene que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque si volvemos rápidamente, hacemos volver a los estudiantes muy pronto, se abren los malls, se permiten reuniones masivas, conglomerados, los partidos de fútbol con público, probablemente podríamos tener un rebrote y una segunda ola de una pandemia y nos podría golpear fuertemente, y eso tiene que tratarse de evitar de todas formas. Y en comparación, por ejemplo, con realidad en otros países, su percepción está siendo un tanto ansioso quizá el gobierno al instalar ahora esta nueva normalidad, acercándonos al pic, por ejemplo. La realidad de Chile comparada con otros países, incluso países sudamericanos como el gigante de Brasil o Ecuador, Colombia, los datos de Chile en general son mejores, son buenos. Además, Chile ha optado por una estrategia que es ir aumentando de forma progresiva el testeo y para ir cuarentenando a todas las personas que son positivas y a sus contactos. Y eso ha sido una buena estrategia, y creo que es una buena estrategia que se tiene que seguir potenciando. Sin embargo, insisto, todavía yo creo que es aún muy precoz. Estamos jugando recién los primeros 15 minutos de un partido que dura 90. Esta pandemia va a ser larga, por lo tanto no hay que apresurarse, hay que dar prioridad a algunas actividades que son fundamentales para el país, como algunas actividades económicas que, como lo dije, son prioritarias, pero no hay que apurarse en algunas actividades, como por ejemplo hacer volver a los estudiantes luego. No. Ya, a ver, aterricemos esas cosas, porque claro, uno se puede imaginar, doctor Cruz, que hay algunas actividades fundamentales además para la subsistencia, como la energía, los alimentos, el transporte de carga de alimentos, el abastecimiento de la población, todos los servicios básicos. De acuerdo, eso ya está claro del primer minuto, pero la discusión que efectivamente, como usted empieza a mencionar ahora, está en otras cosas como la vuelta a clase, pero que no sería todavía, sino que en mayo, y como mayo ya está a las puertas, pareciera ser que más bien sería para fines de mayo, y en una de esas se sigue postergando. Está, por ejemplo, la discusión de los malls,
que ya va a tener una experiencia piloto en Las Condes, se ha dicho, y en otros lados ya se están abriendo con algunas medidas muy locales de aplicación, de sanitización, de distancia, de mascarilla, en fin, todo lo que ya también sabemos. Ferias libres en las calles. ¿Cómo usted pondera el riesgo en estos tres tipos de frentes, por ejemplo, que son muy cotidianos para la gente? Claro, los malls, desde el punto de vista técnico, yo no los abriría todavía, siendo totalmente sincero. Los malls son un factor de riesgo importante porque se aglomeran muchas personas. En Chile hay una cultura de malls donde va mucha gente a estos recintos y por lo tanto hay mayor riesgo, pues hay un concepto en epidemiología que se denominan los superdiseminadores o superspreaders. ¿Qué significa esto? Que una persona que transmite es más infectante que otra, basta con que esta persona ingrese a un mall donde hay muchas otras personas y en vez de salir una persona infectada pueden salir 50 hasta 100 o más personas infectadas. Por lo tanto, siendo bien honesto y en relación a la pregunta que usted me hace, yo aún no permitiría la apertura de malls. Soy claro en eso. Ya. Eso es por lo menos mi consejo. Ferias libres, por ejemplo, en la calle, con aire libre afuera. Es menos riesgoso, sin duda, al aire libre es menos riesgoso, no hay un espacio cerrado. No hay un espacio cerrado, repito, y por lo tanto es menos el riesgo. Y además ahí hay un problema social que muchas veces se tiene que ser atendido. Sí se tiene que regular, por ejemplo, las ferias libres, y en eso yo he estado participando en algunas, me han pedido asesoría, donde se tiene que regular, por ejemplo, los flujos. Las personas tienen que entrar por un lado, tienen que salir por otro, no se tienen que mezclar entrada y salida, se tiene que tratar de regular el número de personas que entran también para tratar de que no haya estas aglomeraciones importantes. Si la persona va a entrar a una feria también y va a haber aglomeración, tiene que ir con su mascarilla la persona, se tiene que favorecer la higienización de manos en las ferias, sin duda, por parte de las autoridades locales. Lavado de manos, en las mismas ferias se tiene que favorecer con alcohol gel la higienización. Todas estas medidas son importantes y se pueden implementar y no son caras de implementar y que van a tener un impacto en nuestra población. Ya. Eso ahí hay factibilidad entonces, porque he visto que en algunas ferias se están instalando, por ejemplo, unos lavamanos móviles con un estanque de agua, porque se tienen que poner en la calle. Eso es una buena idea. Es una buena idea, el lavado de manos siempre es una buena idea. Prefiero el lavado de manos, higienización con alcohol gel, que instalen en una feria, por ejemplo, o en un mall, estos túneles sanitarios, que en realidad son de poca utilidad. Ese también es un tema relevante, ha estado en debate finalmente. ¿Cuál es su posición? ¿Pueden ser incluso riesgosos estos túneles? Son riesgosos porque lo que se emite con un pulverizado generalmente son amonios cuaternarios, y los amonios cuaternarios la población tiene que tener bien claro que se inactivan en presencia de materia orgánica, es decir, en suciedad, en la piel, se inactivan. Por lo tanto, utilizar amonios cuaternarios en las personas no tiene mayor utilidad. Además, el virus está en las vías respiratorias, por lo tanto no produce una descontaminación interna. En realidad es más decorativo los túneles sanitarios. Por eso que si usted me pregunta a mí, ¿las ferias podrían funcionar ya que están al aire libre? Sí, reguladas, y además instalando, por ejemplo, tal como ustedes lo dijeron, el lavamanos portátiles, además higienización de manos y que las personas usen su mascarilla si hay aglomeración de gente. Son útiles, así que, pero los túneles sanitarios son gastos altos de dinero y que no tienen una repercusión, un impacto sanitario importante, más que un impacto más decorativo o que produce una falsa seguridad en la población. Conversamos con el director del Centro de Diagnóstico y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, el doctor Rodrigo Cruz. Doctor Cruz, ¿cómo evalúa usted lo que se ha sabido del avance del COVID-19 en el mundo? Por ejemplo, toda la discusión que hay sobre el contagio de los asintomáticos. ¿Está más claro si una persona que no tiene síntomas, pero tiene el virus, contagia en la etapa en que no son visibles sus síntomas?
Claro. Bueno, esto ha sido una tremenda experiencia para todos en el buen sentido, en el sentido que nos ha permitido y nos ha exigido estar estudiando en forma permanente y estar haciendo trabajos clínicos en Chile. También ya estamos desarrollando algunas investigaciones de esta pandemia. Y lo que hemos ido aprendiendo es que todavía nos falta mucho efectivamente por aprender de este virus y de esta pandemia, como primera cosa. Segunda cosa, que efectivamente hay un dato importante para la pandemia, que las personas empiezan a transmitir la infección 2 días antes de que, en promedio, 2 días antes de que empiecen los síntomas. Es decir, usted puede estar en estos momentos totalmente asintomático, y si 2 días pero se empieza con los síntomas en la noche, por ejemplo, ya infectó a todas las personas que estuvo en contacto usted con ella en las últimas 48 horas, se fija. Claro. Se lo pregunto especialmente por el tema de las clases, sí, para raíz de lo que se hablaba y hablábamos antes de los niños, porque los niños puede que tengan altas probabilidades de no desarrollar síntomas, pero sí pueden estar contagiando. Totalmente. Los niños han sido un desafío para la ciencia, para la medicina en estos momentos, porque claro, los niños se infectan menos, es verdad, se infectan menos en forma sintomática, pero se pueden infectar. Ya también, además, ya hay reportes de niños que incluso están graves, son pocos afortunadamente, y lo que es bueno, pero los niños pueden infectarse y en forma asintomática, y por lo tanto podrían después volver a su casa y obviamente infectar a sus padres, infectar a sus abuelitos si están viviendo con ellos, especialmente en población vulnerable. En Valparaíso, donde yo trabajo, hay y en todos los lugares de Chile, sin duda, hay familias que viven en una habitación donde viven los niños con sus papás, sus abuelos, y si el niño va al colegio y se infecta, puede estar asintomático, pero infectar a su abuela y a su papá. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de medidas. Bien, pues ahí hay algunas advertencias que tener en cuenta, que ilustran además el debate para que sea informado respecto de vuelta a clases o de otras materias, ahí para tener mucho cuidado con estas cosas que estamos, como dice usted, doctor Cruz, aprendiendo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Buen día, doctor Cruz. Muchas gracias y saludo a Mirna también, ojalá que se mejore. En su nombre.